La paz, la gracia, la misericordia de Dios esté una vez más sobre tu vida. Nuevamente dándole gracias al Señor, nuevamente dándole gracias a cada uno de ustedes que se conecta, que ve este video, que lo ve cuando lo puede ver. Gracias, agradecido con el Señor porque nos permite seguir ministrando, nos permite seguir llevando su palabra a través de estos medios, sabiendo que en este tiempo Dios está llevando el Evangelio a mucha gente, Dios está llevando su verdad, la verdad de su palabra, a mucha gente a través de estos medios. Así que le damos gracias al Señor y sabemos que ha llegado un tiempo donde Dios va a hablarnos y Dios va a usar a cualquiera para que su palabra sea hablada. Me gustaría que oráramos antes para que sea Dios hablando a cada uno de nosotros, sea Él manifestando su gloria en nuestras vidas, sea Él manifestando su poder y hablando y dirigiéndose directamente a nosotros. Padre, te doy gracias en el día de hoy, Señor. Te pido que seas tú glorificando y mostrando, Señor, lo que hoy tienes que hablar, Padre. Eres tú dirigiendo tu palabra, Señor, y dirigiéndome a mí para que todo lo que yo diga, hable hoy, sea tú mismo hablando, Señor. Sea tu Santo Espíritu manifestándose, sea tu gloria misma hablando, Señor. Que seas tú obrando, Señor, y diciendo lo que tienes que decir en cada momento. Dios mío, yo te pido que seas tú en este día, Señor, revelando y mostrando más de lo que tienes para con nosotros. Yo te lo pido en tu nombre. Amén y amén. Hoy quiero compartirte sobre un tema el cual lo he titulado, el cual está bajo el título de la paternidad, y dentro de la paternidad quiero hablarte sobre la corrección. A veces es algo que cuesta o que nos cuesta entender. Quiero dividir esto, el tema de la paternidad lo quiero dividir en varios temas, quiero hablarte de varias cosas, todo dentro de la paternidad vista desde la perspectiva de Dios, lógicamente, y desde la paternidad que nosotros debemos ejercer tanto como hijos y como padres, como hijos de Dios y entendiendo la paternidad de Dios, y como padres, ya sea padres de nuestros hijos de carne y sangre, así como sean nuestros hijos, nuestros discípulos espirituales, porque no podemos ejercer la paternidad si no entendemos la paternidad de Dios, y no podemos ser buenos padres si no lo hacemos desde la perspectiva de Dios. Así que hoy quiero hablarte de un tema que muchas veces pasa por alto, que nos cuesta asimilar como hijos y a veces nos cuesta hablar como padre. Quiero hablarte sobre el tema de la corrección. La corrección, ¿a qué me refiero? O la disciplina que se aplica en muchos lugares. Mira, yo no quiero hablarte de la disciplina que muchas iglesias aplican como castigo, porque no creo en eso. No creo en un periodo de abstinencia de ministrar, ni creo en esas cosas. Esas cosas son Dios el que determina los tiempos, y lo que Dios determinó nadie lo puede cambiar. Es Dios el que determina todas las cosas. Simplemente tampoco lo entiendo así, no veo como periodos de castigo, sino para mí todo tiene que ver con un arrepentimiento y con una conversión. Si no hay un arrepentimiento y una conversión, de nada sirve un periodo de castigo, y si hay un arrepentimiento y una conversión, aún menos. Es decir, sirve tener a alguien en castigo si ya se arrepintió y decidió cambiar su vida. Precisamente Dios no es así para con nosotros. La paternidad del Padre es una paternidad de amor. La paternidad del Padre tiene que ver con su amor hacia nosotros. Ahora, hay algo que nos cuesta asimilar, sobre todo como hijos, y es algo que cuesta mucho asimilar dentro de las iglesias. Algo que cuesta mucho entender y asimilar dentro de las iglesias es el tema de la corrección. Nos cuesta como hijos y nos cuesta aplicarla como padres. Como hijos, ¿por qué nos cuesta? Porque no asimilamos la corrección y nos molestamos, nos enfadamos y tomamos la decisión. La más segura siempre es que cuando alguien nos corrige es irnos, cambiar de congregación, salir de la congregación, salir dando pataletas, salir en rebeldía, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, cuando
como padres no somos capaces de aplicar la corrección, estamos generando graves problemas y estamos generando graves consecuencias en torno a todos. Y luego te contaré y luego te enseñaré en la Biblia cómo lo narra. Pero lo primero que quiero leerte es en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 11 y 12, dice: Hijos míos, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige, pues el Señor corrige a los que ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Mira, yo siempre me he llevado esto al tema de un equipo, al tema del fútbol, pues debido a que yo jugué a fútbol durante tiempo y mi hijo juega fútbol y estoy muy involucrado con el tema del fútbol. Cuando un entrenador corrige a un jugador y le grita y le corrige dentro del campo y le da órdenes y se implica en eso, él no lo hace con ninguna intención de molestar al jugador. El jugador se molesta, pero la intención del entrenador no es molestarlo, sino es que mejore como tal. Cuando un pastor, cuando un padre te corrige, cuando Dios mismo te corrige, no es para que te enfades, te enojes, sino es para que aprendas, para que mejore, para que no cometas el error. A veces los pastores o los padres hablamos a nuestros hijos para guiarlos, para enseñarlos, porque la corrección no deja de ser una enseñanza y la enseñanza no deja de ser una parte de corrección. Yo te enseño para corregirte en aquellas malas decisiones y sobre todo para que no las cometas. Y a veces nosotros no entendemos eso. Lo vemos como algo que nos están molestando, que nos están criticando, que nos están hablando, que nos están haciendo lastimar y no entendemos eso desde la perspectiva desde la perspectiva de hijo. Nos molesta y nos enfada. Pero no entendiendo que el que lo hace por amor a que no caigamos, lo hace por amor a que permanezcamos, lo hace por amor a que sigamos firmes, lo hace por amor a que no cometamos errores que tal vez él ha cometido en el pasado, lo hace por amor para que seamos guiados y podamos seguir adelante. La paternidad de Dios es exactamente lo mismo. Cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo duro a través de un mensaje, a través de un profeta, a través de cualquiera, lo hace con el sentido simplemente de guiarnos y dirigiendo. No para enojarnos, no para enfadarnos, no para desecharnos ni para humillarnos, simplemente lo hace porque nos ama y Él no quiere vernos en ese mismo estado. Es la misma similitud que debemos asumir como hijos, la misma similitud que debemos asumir como discípulos. Cuando el maestro corrige a un discípulo es simplemente para que él sea guiado por la verdad y por el camino correcto. Hebreos 12, en el capítulo 6, repite lo mismo que leímos ahora, pero en el 7 en adelante dice: al soportar esta disciplina divina, recuerda que Dios los trata como sus propios hijos. ¿Acaso alguien oye hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino que son ilegítimos, ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban. ¿Acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Fíjate que dice que si Dios no nos disciplinara, que si Dios no nos hablara, que si Dios no nos corrigiera, que si Dios no nos guiara, que si Dios no nos dirigiera, nosotros no seríamos hijos o no seríamos hijos legítimos, seríamos hijos ilegítimos, seríamos bastardos. ¿Por qué? Porque el padre no corrige al bastardo, pero al hijo que ama, al hijo legítimo, lo corrige y lo guía y lo dirige. Dios tiene esa similitud para con nosotros. Dios es así, es decir, Dios nos corrige, nos habla y nos guía porque somos hijos legítimos. Ahora, si tú estás congregándote en un lugar y el pastor es tu padre espiritual, tú eres hijo legítimo de ese hombre, ¿sabes qué? Tú debes recibir la disciplina que él, o la corrección, no lo vamos a hablar porque a mí el término disciplina no me gusta, como te dije, prefiero hablarlo como la corrección. ¿Por qué? Porque la corrección es lo que te lleva a hacer lo correcto, la corrección es lo que te guía, lo que te encamina a hacer lo correcto. Como miembro, como parte del cuerpo, como parte de la congregación, debes asimilarlo, debes entenderlo, debes digerirlo y debes ponerlo en práctica. Ahora, como pastor debes hacerlo, porque como pastor a veces no lo hacemos. Es cierto que a veces no lo hacemos porque tenemos miedo a que
nos molestemos, se molesten, perdón, tenemos miedo a que la gente se vaya, tenemos miedo a que la gente se enoje y a veces pensamos, bueno, más vale tenerlos e irlos corrigiendo poco a poco que no corregirlos y que se molesten. Mira, eso es lo más equivocado. Hay una historia bíblica que lo demuestra completamente, que el no corregir por miedo al enojo, el no corregir por miedo a que la persona pueda sentirse ofendida, es el peor error. David tenía muchos hijos, sabemos que David tenía bastantes hijos, pero tenía su tercer hijo, Absalón, que significa padre de paz. No fue muy correspondiente a su nombre, Absalón precisamente. Tenía a Amós y tenía a Tamar. Amós y Tamar eran medio hermanos, pero Tamar y Absalón eran hermanos. Amós decidió violentar a Tamar, es decir, violarla. ¿Y qué sucedió? Sucedió que David no fue consecuente con eso. David no simplemente no aplicó la ley de Dios bajo la que se regía el pueblo de Israel, sino que tampoco aplicó castigo sobre Amós. ¿Qué sucedió? Que Absalón, en medio de una rabieta, en medio de querer cobrar venganza, mandó matar a Amós y derramó sangre. Por consecuente, David tampoco fue consecuente, ni fue corrector, ni corrigió a Absalón. ¿Qué sucedió? Que años más tarde David pagó las consecuencias de no haber corregido en su tiempo a Absalón. ¿Por qué? Absalón vivió en medio vivió aislado, se fue a otra ciudad, vivió en medio de tal vez ese momento. La Biblia no lo narra así, pero lo podemos ver desde esta perspectiva. Ver a Absalón como decir, mi padre, yo hice lo que hice y mi padre jamás se preocupó de mí, jamás me corrigió, jamás vino, me guió, jamás vino, me enseñó, jamás me dijo que lo que yo había hecho tomaba mal, jamás tomó el castigo. Es decir, mi padre no me ama. ¿Qué sucedió más tarde? Que Absalón se rebela en contra del rey, intenta dividir el reino, queriendo tomar el reinado de David, incluso se levanta en contra de su padre. No obstante, sabemos que el fin de Absalón es malo, sale huyendo, su larga melena se enreda en un árbol y Joab, el que había sido o el que era general de la guardia de David, le atravesó el corazón con 3 flechas. Ahí vemos la historia de un padre que no corrige. Un padre que no es capaz de determinarse a una corrección a un hijo. Mira, esto te lo digo como pastor, pero también te lo digo como padre. Si yo no corrijo a mi hijo en según qué situaciones, número 1, mi hijo va a criarse o va a crecer como a él le plazca, sin entender nada y sin mucho menos dejarse enseñar, ni dejarse guiar, ni mucho menos cumpliendo la disciplina. ¿Qué le va a suceder? Que en un futuro, cuando él tenga que darse de caras con la vida le va a ser bien dura y la vida le va a dar buenos golpes. Y como pastor debo disciplinar o debo corregir o debo enseñar a aquellos que están bajo mi paternidad, aquellos que son mis discípulos, aquellos con los que yo estoy o con los que yo implico, con los que yo discipulo constantemente. ¿Por qué debo hacerlo así? Porque es la función y es el completo uso de la paternidad de Dios, pero no solamente el completo uso, sino también es la perfección de la paternidad de Dios. Cuando nosotros entendemos que una parte fundamental de la paternidad de Dios es corregir y guiar, es corregir y enseñar, y es hacer que la gente entienda que cuando está mal y cuando está bien, es la única forma de poder entender también cómo Dios es para con nosotros. Así, cuando yo enseño a través de la paternidad de Dios, yo mismo estoy revelando la paternidad de Dios en mí y estoy revelando la paternidad de Dios a otro. Pero por eso es imprescindible que como líderes, como pastores, como coach, como lo que quieras, como padre mismo, entiendas que es necesario corregir a tu hijo. Mira, te voy a poner otro ejemplo de cómo hubo
un ministerio que no continuó. El sacerdocio no le pertenecía a Samuel. El sacerdocio era para los hijos de Elí. Pero ¿qué sucedió? Que los hijos de Elí eran injustos. ¿Qué sucedió? Que los hijos de Elí hacían lo que les daba la gana. ¿Qué sucedió? Que los hijos de Elí jamás se preocuparon por el sacerdocio, sino simplemente fue para abusar de él. ¿Y qué sucedió? Que Elí jamás los corrigió. Elí dejó que sus hijos hicieran siempre lo mismo. Elí dejó que sus hijos siguieran en el camino. Elí dejó que sus hijos jamás volvieran y hicieran lo que Dios les estaba mandando. ¿Qué sucedió? Que con el tiempo eso provocó que el sacerdocio de Elí fuese cortado y fuese entregado a Samuel. Y eso es lo que sucede muchas veces en nosotros. Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas. Dios tiene un propósito grande contigo en esa congregación. Dios tiene un propósito grande de usarte en el cuerpo, pero quiere enseñarte, quiere que entiendas y que aprendas lo que Él quiere enseñarte en esa congregación. Pero tú, por tu cabezonería, tú, por querer ser como tú eres, tú, por no querer entender que el que te corrige en el fondo es Dios, decides marcharte y decides cortar con todo aquello que Dios había determinado. ¿Por qué? Porque al final, si tú sigues en lo tuyo, si tú sigues en tu camino, todo va a ser cortado. No esperes que Dios lo transforme todo en otro lugar. La desobediencia la generaste tú. Y sabes que la desobediencia es el primer pecado, todo pecado se inicia por una desobediencia. Es decir, cuando uno miente, desobedece; cuando uno adultera, desobedece; cuando uno no hace la voluntad de Dios, desobedece y está pecando. O sea que, como sabemos que no hay pecado mayor que otro, en el momento que yo desobedezco, me estoy apartando y estoy dejando que el pecado entre en mí. Por eso no entendemos que es tan importante aceptar las correcciones que nos puede dar un líder, que nos puede dar un pastor, que nos puede dar un apóstol, que nos puede dar alguien que Dios está usando, que Dios puso en nuestro camino. Porque al final, si todo en nuestra vida sucede para bien, si todo en nuestra vida es bueno para los que le creemos, para los que estamos en fe, debemos entender que toda aquella gente que Dios puso a liderarnos, que Dios puso a encargarse de nosotros en el crecimiento, es para que nos guíen a bien, aunque a veces nos hablen y nos digan cosas que no nos gustan. Y luego otra cosa está el tono. A veces no nos gusta el tono con que la gente nos habla, pero saben, cada uno tiene su tono y seguramente que a veces se deberían escoger mejor las palabras o mejor un tono más amoroso. Pero saben, cuando Dios pone a alguien que te habla rudo, es porque es necesario que a ti te hablen rudo, porque tal vez si te hablan suave no lo entiendes. Cuando Dios pone a alguien que te habla de una forma más amorosa, eres demasiado sensible y necesitas que te hablen de una forma demasiado amorosa, que la corrección sea de una forma demasiado amorosa. Cuando Dios pone a alguien que al final te habla directo, con palabras toscas, pero directo, es porque la única forma de que tú entiendas y cambies es así. Entonces no te quejes de la forma de que te hablan. Dios va a poner y va a escoger a cada uno para que le hablen como debe ser hablado. Si la otra persona que te está corrigiendo, guiada por Dios, tomará las palabras que Dios las mismas palabras con las que Dios te iba a corregir, Él te estará corrigiendo. Ahora, ¿qué es lo que tú debes hacer? Primeramente es aceptarlo. Mira, hace años a mí me hablaban, me decían que no es lo mismo, que no se piden disculpas, que se pide perdón. Pero a veces no entendemos lo que es la palabra disculpa ni lo que es la palabra perdón. La palabra perdón es asumir un arrepentimiento. Yo pido perdón porque yo me arrepiento de lo que yo acometí. Es decir, yo no puedo pedir perdón ni puedo perdonar si no hay arrepentimiento de por medio. La palabra disculpa es aceptar la culpa. Cuando yo me disculpo es porque yo estoy aceptando la culpa. Sin una aceptación de culpa jamás va a haber un arrepentimiento. Si yo no acepto que yo me equivoqué, que yo soy el culpable, yo no puedo aceptar que me debo arrepentir. Cuando eres corregido, lo primero que debes entender es aceptar la falla y no quererte defender. ¿Qué sucede? ¿Qué me ha sucedido a mí durante años porque mira, creo que son pocas las gente a las que he corregido duramente y a día de hoy continúen conmigo.
¿Qué me ha sucedido? Que a la que la persona ha sido confrontada, corregida, lo primero que ha hecho ha sido confrontar con la palabra. Traer la palabra y confrontarla, no entendiendo que, incluso sacándola de contexto, usándola a su manera, adulterándola para poder confrontar mis palabras, en fin de poder defenderse. No entendiendo que el fin no era llevar a alguien a la culpa, ni llevar a alguien a matarlo, ni llevarlo al matadero, ni ponerlo en tela de juicio, ni nada. Simplemente era motivo de corrección para el cambio. Y eso lo he visto repetido en gente que se dice ser adoradores, profetas, en gente que incluso han querido decirse llamar o que dicen que tienen llamado pastor, pastoral, en gente que se creen. Lo he visto tantas veces repetido, siempre el mismo patrón, siempre se envuelve ese ego y ese orgullo, esa falta de humildad que no les permite ser corregidos. Ahora, ¿qué sucede para conmigo en el momento que yo corrijo y la gente no acepta la corrección? Yo quedo libre de causa, yo quedo libre de culpa. Yo cumplí con mi objetivo, cumplí con mi mandato. Como padre yo corregí, como padre yo hablé. Ahora la decisión es de cada hijo. Asumir o no asumir. El hijo pródigo, seguramente el padre le dijo, hijo, pero tú estás seguro de lo que tú quieres. Sí. ¿Qué pudo hacer el padre? Darle lo que le respondía, porque el padre no iba a debatir más. El hijo ya había tomado su decisión, no había escuchado al padre, porque al final, cuando tú entiendes la paternidad de Dios, mira, Dios es alguien que Él persiste, pero sabes que Dios no insiste. Dios está ahí, Dios persiste estando ahí, se permanece ahí, pero no insiste, no es alguien que esté insistentemente, hijo, no. Dios habla y te deja que tú tomes la decisión. Es decir, Dios te habla, tú puedes aceptar la corrección, puedes seguir en el camino y puedes volverte a equivocar y Dios te vuelve a hablar y Dios te vuelve a guiar. Y eso es una cosa, y eso es la persistencia de Dios. Dios persiste en ti, pero tú tienes que estar abierto y permitir que Dios persista en ti. Ahora, cuando tú te niegas y te das la espalda, Dios no insiste. Y llega un momento que Dios desecha. Y como padre, no debemos insistir, debemos corregir, pero no podemos insistir. Porque al final lo que hacemos es generar una tensión mayor. Ahora debemos estar ahí siempre que sea necesario. Y al final, cuando la gente no quiere cambiar, la gente quiere seguir en lo suyo, hay que dejarlo. No podemos seguir perdiendo el tiempo en aquellos que realmente no quieren transformar su vida, perder el tiempo en aquellos que realmente no quieren cambiar. Es muy importante que entendamos la paternidad de Dios desde el punto de la corrección, porque es algo que nos va a llevar a ser buenos padres con nuestros hijos físicos, nuestros hijos de carne y sangre, buenos padres como pastores, buenos padres como apóstoles, buenos líderes, buenos entrenadores, buenos jefes, no sé, cualquier punto, porque sabes que al final cuando tú eres jefe, por ejemplo, te estoy hablando del patrón de una empresa, tú eres el jefe de una empresa, debes entender y ver a tus trabajadores como tus hijos. ¿Por qué? Porque tú los vas a guiar para que ellos trabajen mejor, pero también les vas a tener ese amor para que ellos estén cómodos y estén agradables. ¿Por qué? Porque esa es la función realmente de liderazgo. El liderazgo es guiar a la gente para que llegue a buen término, guiar a la gente para que sea eficaz, guiar a la gente para que alcance la meta. Eso es el liderazgo en cualquier punto, y esa es la paternidad en cualquier punto, y esa es la paternidad que Dios aplica a nosotros. Dios nos corrige a través de su amor, Dios nos corrige a través de su palabra, Dios nos corrige a través de sus enseñanzas. ¿Pero para qué? Para guiarnos y determinarnos a llegar y alcanzar el propósito eterno que Él tiene para con nosotros. Así que yo hoy te pido que le sigas pidiendo a Dios por la paternidad, pero también le sigas pidiendo a Dios de
pidiéndote que te sigas guiando en la corrección. No tengas miedo cuando debas corregir a alguien. Dios en ti y Dios te guiará a hacerlo de la mejor forma posible. Y si estás siendo corregido en el día de hoy, acéptalo, entiéndelo. Es Dios hablándote. No sea duro de corazón. Cambia ese corazón de piedra y deja que Dios trate con las personas que ha puesto a tu alrededor, porque al final Dios la ha puesto para la gran edificación del cuerpo. Todos necesitamos de todo y todos somos un solo cuerpo. Entendamos esto para poder entender la paternidad de Dios y poder crecer más en la paternidad de Dios. Es tiempo de corregir y es tiempo de aceptar la corrección. No seamos ciegos no queriéndolo ver, ni seamos sordos no queriendo escuchar. Ha llegado el tiempo de que realmente seamos hijos que se mueven en verdad, hijos que son legítimos, hijos que aceptan la corrección y hijos que corrigen para poder manifestar el reino de Dios. Porque esto, al fin y al cabo, depende de un rey y un reinado. No depende ni de ti ni de mí, sino de aquellos que realmente están legítimamente en el reino de Jesucristo. Señor, una vez más te doy gracias, Padre, por esta palabra. Te pido que seas tú hablando a cada uno, Señor, que seas tú ministrando a cada uno. Te doy gracias, Dios mío, y te pido que en este tiempo seas tú, Señor, manifestando tu paternidad y nosotros recibiéndola y entendiéndola para poder alcanzar los propósitos que tú has determinado, Señor, desde la eternidad para la eternidad. Gracias te doy, mi Dios. Te pido que seas tú hablando una vez más a nuestras vidas. En tu nombre. Amén y amén. Bueno, mi hermano, recuerda que si crees que ha sido Dios hablándote a tu vida, compártelo para que otros puedan entender también la paternidad, la corrección desde la paternidad de Dios. Decirte que el Señor siga bendiciendo tu vida, que la gracia, la paz, la misericordia de Dios esté sobre ti. Recuerda que nos vemos Dios mediante la semana que viene, misma hora, mismo lugar. Y nada, desearte un feliz fin de semana y una feliz semana. Que la paz, la gracia, la misericordia de Dios esté sobre tu vida y Dios continúe guiándote y corrigiéndote cada día. Amén y amén.